Hola, konnichiwa, buongiorno, tlazokamati, ni hao, buenos días, good morning, como sea. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Espero que se la están pasando súper bien. Este video, como bien ya leyeron y escucharon, va a tratar sobre la libertad y sobre las libertades. Tema sumamente importante ya que pues probablemente ahorita sientan que no tienen mucha libertad para salir, ¿ok? ¿Quién pone esas restricciones a la libertad? ¿Quién se supone que vigila nuestra libertad y qué se supone que es la libertad? Se supone que ya vimos un poquito sobre la libertad, si recuerdan, vimos sobre la responsabilidad de las decisiones, sobre, por ejemplo, si recuerdan, la cuestión de el señor musculoso en tanga rosa pasando enfrente del kinder, si en verdad tiene la libertad para hacerlo, ya que tenemos la libertad de vestirnos como nosotros querramos. Entonces, ya hablamos un poquito de la libertad, ya sabemos que la libertad no es hacer lo que nosotros queremos. Si nosotros hacemos todo lo que nosotros queremos y se nos ocurre, a pesar de pasar encima de las demás personas, no se llama libertad, se llama libertinaje. Entonces, ya más o menos lo vimos, pero hablamos sobre las libertades, más no de la libertad. Son dos cosas diferentes que vamos a estar checando en este videoblog de una manera rápida, sencilla, clara, eso espero. Si les tienen alguna duda, si tienen algún comentario, no se olviden de darle primero like y escribir en los comentarios para resolver la duda que tengan y yo pueda hacer otro video o resolver la duda en ese mismo lugar. Ahora, si hay algún tipo de sugerencia, pues bueno, me parecería importante que me la sugirieran también en los comentarios y así poder hacer y tener mejor calidad en estos videos. Recuérdense que soy primeriza en esto y no soy nada experto en esto. Otra cosa, ya también chequé lo de mi internet y ya que creen ya voy a poder hacer Facebook Live vía stream. Entonces, bueno, espero vernos pronto dentro de esta semana que viene y poder resolver, platicar, cotorrear un ratito juntos y también ver temas de interés de la asignatura para que vayamos aprendiendo, ¿va? Entonces, espero que se las estén pasando muy bien y vamos a empezar con esta pequeña presentación llamada Libertad y las libertades. Les comentaba, nosotros ya vimos un poquito sobre las libertades, incluso muchos se pusieron sobre de eso, si a lo mejor no entenderán o no recordarán, les recuerdo que vimos la libertad religiosa, que se puso bastante bueno, la libertad política, que es un tema que vamos a seguir abordando, la libertad de gustos, ¿no? De identidad no solamente de música y todo eso, sino identidad sexual, de la diversidad sexual, tenemos una libertad a libre tránsito y todas estas libertades que ya vimos. Y me preguntarán por qué, otra vez lo vamos a volver a ver. Bueno, resulta que para entender qué es un derecho y cuál es la estructura de un gobierno o cuál es la justificación o el para qué está un gobierno o para qué está un Estado, pues bueno, todo se va a remitir a la libertad o a las libertades. La libertad es un término bien difícil de definir. Han habido infinidad de personas, filósofos, pensadores, antropólogos, psicólogos, sociólogos, incluso matemáticos, que han tratado de definir qué es la libertad. Eso ya viene desde hace unos 4000 años. Se cree que desde los asirios ya había una palabra que se le asignara como libertad, ¿va? La cuestión es de qué se pensaba la libertad, se hablaba la libertad, mas sin en cambio no había algo tal cual, ¿no? Que la defendiera, ¿no? Y que viéramos que es algo que la libertad y las libertades, sobre todo las libertades, es algo que podemos ver, que podemos practicar y podemos hacer, ¿no? Más es diferente la libertad en palabra y en concepto, ¿no? Que las libertades que son prácticas. Entonces vamos a tratar de definir ahora la libertad para que podamos entender por qué el objetivo del gobierno y de las estructuras de gobierno es defender tus libertades. Ese se supone que es el propósito
de las estructuras de gobierno, las administraciones públicas, aunque también mucha de la idea moral, que ya vimos que es la moral, que es un conjunto de ideas socialmente que juntan una norma, y que muchas de estas normas que hace la sociedad en forma de moral es para defender nuestra libertad y nuestras libertades, pero hay que entenderla. ¿Por qué? Porque hay varias definiciones de libertad y muchas veces lo que nos dicen que es libertad muchas veces no es lo que en verdad podría significar, o mínimo, no lo que yo digo, sino lo que van diciendo muchísimas personas a través del tiempo. Entonces vamos a checar, ¿y qué es? Dice aquí, como valor o como facultad, obviamente nos estamos refiriendo a la libertad. Aquí hay un aspecto importante que me hace gracia y que me gustaría con ustedes compartir. Aquí es el hecho de que siempre la libertad se ve como una especie de liberación, ¿no? Como si la libertad fuera algo que te hace como explotar y estar bien y sentirte bien y estar como en equilibrio, como vemos aquí como una persona haciendo yoga, otra saltando, otra como siendo muy segura de su personalidad en la imagen que vemos en la pantalla, ¿no? Y sinceramente va un poco más allá de esto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay dos posturas para entender la libertad. Incluso podemos juntarlas, pero voy a separarlas por fines para que se los explique. Primero, la libertad como facultad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya nacemos con la libertad. O sea, hace que nosotros no tenemos que buscarla, ni tenemos que encontrarla, ni tenemos que descubrirla. Simplemente ahí está y es algo que ya se nos dio. Obviamente esto tiene que ver con ideas, por ejemplo, religiosas, donde nos dicen, a ver, tú ya naces con el libre albedrío. ¿Por qué? Pues porque Dios te concedió esa facultad de decidir lo que tú quieras y hacer la cosa que tú quieras. Falta ver lo que debas hacer, ¿no? Era la confrontación, por ejemplo, del cielo, si el hombre o el humano nace bueno o nace malo, es lo mismo. Aquí, por una parte, te van a decir que naces ya con ella. Y esto es un poco dificultoso de entender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos ya con la facultad de ser libre, quiere decir que todo lo que nosotros hacemos es en base a la libertad. Y mucha gente no le gusta ver esa libertad. ¿Por qué? Porque trae consigo responsabilidades. Y eso en un momento lo vamos a entablar y ver. Entonces, o nos dicen que, bueno, nosotros tenemos y nacemos como naturalmente ya con esta facultad de ser libres. Otras personas dicen, no, espera, no naces siendo libre. ¿Por qué? Porque estás atado a tu condición humana. ¿Por qué? Porque estás atado al planeta, estás atado a tu contexto cultural. O sea, estás como aprisionado o oprimido tu condición humana. ¿Por qué? Pues porque no eres tan libre de hacer las cosas. En realidad, ¿no? Siempre hay como normas que te van diciendo qué es lo que tienes que hacer. Entonces, en realidad no eres libre. En realidad tú tienes que buscar la forma de desarrollarte, de crecer como persona y ser libre. ¿Qué quiere decir? Para estas personas que ven la libertad como valor, ser libre es como una especie de autorrealización, de calidad de vida, de trascendencia, de desarrollo. O sea, de ser humano, ¿va? O sea, todos estamos atrapados, pero la persona que trasciende, que da un paso por encima y que es, digamos, mejor o más bueno que los demás, tiene que ver con el ser libre como valor, o sea que descubre que todas estas normas y va por arriba su libertad, por arriba de las normas y de las reglas preestablecidas morales y va por arriba, se libera de todo esto, ve por encima. Entonces son dos diferentes visiones de la libertad, uno como que ya nacemos con ella, con la libertad, y otra como que tú la vas construyendo de una manera individual y personal. Entonces, ustedes valorarán, a lo mejor pueden ser los dos también, pueden estar juntas para poder entender de dónde viene la libertad, o la palabra libertad, porque la libertad
si nosotros la podemos entender como una condición y como una facultad humana, viene desde que somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Probablemente hay personas que dicen que somos Homo sapiens sapiens gracias a que tenemos esta conciencia de libertad. Pero bueno, la palabra, si bien es reciente, la reflexión es muy antigua. Desde los asirios, pasando por los sumerios, pasando por los griegos, obviamente los egipcios y los romanos, que son los antecedentes más lejanos. Esas personas reflexionaban sobre la libertad, los grandes filósofos griegos reflexionaban mucho sobre la libertad, pero creían que solamente era una condición humana. ¿Qué quiere decir? Que solamente como personas, como individuos, nosotros la podíamos practicar, la podríamos ver y hacer, no como sociedad, no como una regla, sino como un acto de tus, digamos, de tus pasiones, de tu intelecto, y que el acto, ahí se me fue la palabra, la decisión que tú vas a tomar tiene que ver con la libertad de medir cuáles son tus conveniencias y hacer una pequeña historia y decidir en base a ese probable futuro que pasaría después de si tomas tal o cual decisión. Espero se entienda. Ese tipo de reflexión se daba en la época griega. Poco a poco fue trascendiendo. El mundo dio muchas vueltas y en la época de la revolución industrial, en la época de la industrialización del mundo, empiezan a haber personas que empiezan a reflexionar, por ejemplo, sobre la esclavitud o sobre el papel de la monarquía en los pueblos. Estas personas resultan ser muy importantes para definir qué es la libertad. Estas personas, sobre todo en Europa y sobre todo en Francia y sobre todo en Inglaterra, empiezan a discutir sobre el tema de la libertad. ¿En qué tiempo lo hacen? En algo que vamos a llamar como la ilustración. Si recordarán en sus clases de primero, los grandes pensadores, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Thomas Hobbes, John Locke, que son de los más importantes pensadores de esa época, empiezan a hablar ya sobre la libertad individual, pero también sobre la libertad social. Y eso es bien importante porque ahí es cuando se impone el término de libertad. ¿Por qué? Porque se supone que el objetivo a partir de ellos, de todos los humanos, es ser libre, y por lo tanto, por ser objetivo de todos los humanos ser libre, también es el objetivo del gobierno garantizar a sus ciudadanos sean libres y que desarrollen todas sus potencialidades de manera indiscriminada, ¿va? Entonces, ya a partir de ese entonces, a partir de la Revolución Gloriosa en la Cámara de Representantes del Imperio Inglés, como en la Revolución Francesa, como también en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos o de las 13 colonias, fueron los primeros que pusieron por escrito en sus cartas magnas o en lo que hoy conocemos como constituciones las primeras leyes que garantizan las libertades de las personas y, por supuesto, abolen o quitan la esclavitud en estos países. Obviamente, tanto Inglaterra como Francia podían hacer esto porque tenían el dinero, porque durante muchísimo tiempo esclavizaron, conquistaron muchísimos países y se pudieron dar la oportunidad de hablar de sus propios ciudadanos, de las libertades de sus propios ciudadanos, porque de sus colonias, híjole, lamento decirlo, pero Inglaterra no hizo muy buen trabajo con liberando los esclavos de sus colonias, ni tampoco Francia hasta la época. Entonces, es a partir de ahí, a partir sobre todo de la Revolución Francesa y de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, donde el gobierno, la Carta Magna y la Constitución, el primer objetivo es garantizar las libertades de su pueblo. Y ahí viene otro problema, que es la libertad que vamos a seguir tratando de descubrir, ¿va? Entonces, eso es bien importante. Por eso, seguramente en sus clases de primaria y ojalá de secundaria también lo hayamos mencionado, la cuestión de que en la Constitución vienen las garantías, ¿va?
o las garantías individuales que precisamente son a lo que se compromete el gobierno a cuidar de ti, ¿va? Por eso es importante entender el contrato social de Rousseau, que es un libro, pero es también un concepto y una definición, donde nos dice, nosotros perdemos parte de nuestra libertad para dotársela al Estado y al gobierno para que ellos mismos cuiden las libertades que nos, que nos, este, que nos pertenecen, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que firmamos un contrato donde le decimos al gobierno, ¿sabes qué? Yo soy mexicano, yo hablo español y me considero y tengo un acta de nacimiento y tengo un CURP, yo firmo un contrato social que nunca firmamos, o sea, eso no es opcional, ¿no? Y declaro que yo te concedo ciertos derechos, ¿no? Para que tú garantices mis derechos y mis libertades. ¿Va? Siguiente. Ahora vamos a ver sobre la libertad individual. Les comentaba, ya se divide la libertad en dos cosas, libertad individual y libertad social. Va la una junto con la otra, no van separados. Y no se puede entender la libertad individual sin entender la libertad social y viceversa, no puedes entender la libertad social sin entender la libertad individual. Entonces, la libertad individual tiene como fundamento la responsabilidad y sobre todo tiene como fundamento la decisión. Ese es el modo de actuar de la libertad individual. O sea, nosotros cómo vamos a palpar y agarrar la libertad individual o la podemos ver o observar o saber que existe, va a ser a través de la decisión, ¿va? Sobre las decisiones que tú tomes, si el rojo o el azul o la izquierda o la derecha, ustedes van a tomar la decisión a partir primero de lo que tú quieres, obviamente, de lo que tú necesitas y también a partir de las reglas y normas sociales. Y esto es bien, bien importante. Les recuerdo, el gobierno es el garante de tu libertad, o sea, es el que cuida tu libertad, pero si tú no haces uso adecuado de tu libertad, pues ¿qué pasa? Pues que el gobierno tiene la facultad de quitarte la libertad. Eh, Eso es sumamente importante, porque si bien garantiza tu libertad, también tiene la facultad y tiene el derecho de quitarte tu libertad. Y es donde empieza un poco el juego un tanto más complejo, porque si bien te lo garantiza, también te lo puede quitar, también te puede quitar la libertad. ¿Cómo? Pues encarcelándote, llevándote a una cárcel y te quita tu libertad. O sea, según los gobiernos y según toda esta bola de pensadores, lo que nos dicen que lo más importante para el ser humano es la libertad. Y el peor castigo va a ser quitándote la libertad. Y va a ser la forma en la que el gobierno va a buscar y va a investigar de aquellas personas que puedan estar en contra de tus libertades. Por ejemplo, tú tienes la libertad a tener seguridad, a sentirte seguro. Tú tienes esa libertad de caminar por la calle sin que pase nada. Tú tienes esa libertad. Pero llega alguien y te asalta, ¿ok? Puede llegar un policía, que pues esperemos eso siempre pase, que no siempre pasa. Llega el policía y agarra a esta persona. ¿Por qué? Porque está privándote de un derecho y de una libertad. Y se lo llevan y lo privan a él de la libertad para que aprenda y sepa qué es o cómo se siente que te priven de la libertad. Entonces, básicamente el gobierno, la administración, el poder judicial, los tres poderes se van a basar precisamente en las libertades. Por eso es que el sistema en donde nosotros estamos, político y económico, se llama liberal. Ojalá también puedan recordar sus clases de historia, ¿no? Durante una época de la historia reciente se le llamó también neoliberal. Es una teoría política económica que no es tiempo para ver, se tuvo que haber visto en sus clases de historia, pero también es una parte importante saber y recordar que el sistema político económico se va a llamar liberal. Entonces, obviamente, el fundamento de nuestro Estado y de nuestro gobierno va a ser la libertad. Otra cosa, siempre se le va a asociar la libertad en contraposición o como antónimo de la esclavitud. Obviamente en la actualidad la esclavitud ya no está tan vigente, aunque sí la hay, como la trata de personas, como en algunos lugares que es increíble, ¿no? Que en algunos lugares
del Medio Oriente y de África exista tal cual esclavitud, pues bueno, ahora ya no se ve tal cual como con estas cadenas. Pero me gustaría que vieran el video de el elefante encadenado, que les voy a dejar en la descripción y en los comentarios para que lo chequen, y vean que las cadenas no siempre son físicas, sino las cadenas por lo regular son mentales cuando te das por vencido antes de intentarlo, o de que lo intentaste una vez y falló y ya no lo quieres volver a intentar. Esa, por ejemplo, es una cadena mental. Pero bueno, chequenlo, chequen ese video, está muy bueno. Resulta ser que la libertad siempre se le asoció en contra de la esclavitud, ahorita ya no es tanto. Entonces, dentro de un tiempo se habló que ya no era lo contrario la esclavitud, ahora lo contrario de la libertad va a ser la opresión. ¿Por qué va a ser opresión? Porque es tanto una institución o como personas que oprimen o se suben sobre ti para que tú no cumplas, o para que tú no vivas, para que tú no ejerzas tus libertades. ¿Va? O sea, hace que va a estar sobre de ti para que tú no te desarrolles y puedas ejercer tus libertades. Y aquí va un problemón. ¿Por qué? Porque si bien el gobierno era garante o cuidaba de tus garantías individuales y de tus libertades, después de un tiempo en la época nacionalista, fue el mismo gobierno que te oprimía, o era el mismo gobierno el que te oprimía, y no dejaba que tú te desarrollaras y te encuadraras y que te hicieras todo igual y que obedecieras sin criticar a el gobierno. Eso pasó durante bastante tiempo, toda la Primera, Segunda Guerra Mundial y desde la época imperial hasta casi nuestros días en la época de la Guerra Fría. Ahora, yo no sé si, bueno, entonces ya todos somos libres, pasó todo esto y ya todos somos libres. Para mí eso me genera, ustedes consideran, esa es mi opinión, ustedes consideran, yo creo que estamos todavía muy atados y todavía nos dista mucho de entender y de saber y de aplicar el término de libertad. Yo creo que todavía estamos bastante oprimidos sobre ciertas cosas. Por ejemplo, una son las redes sociales. Acuérdense que hay un algoritmo de compra. Dos, también creo que estamos oprimidos por la cuestión de el estereotipo y la moda, que quiere decir que todos están buscando siempre estar o vestir de determinada marca o tener determinados zapatos o determinado celular. ¿Por qué? Pues porque te da estatus, ¿no? Y entras dentro del estereotipo de una persona exitosa. Y todos estamos esclavizados viendo hacia ese lado, ¿no? Queriendo demostrarle a los demás que tenemos lo mejor para tener una idea de éxito, cuando el éxito no tiene nada que ver con las cuestiones materiales y sobre todo el querer sobresalir sobre los demás. Eso es algo que ya lo platicamos, que les comentaba, ¿no? De la marca Adidas o Nike, que le pagan a Messi millones, a él, ¿no? A él le pagan por vestir una playera donde toda su panza diga Adidas, y nosotros, creyendo que nos vamos a parecer a Messi, compramos una, ¿no? Que tiene igual, pero a nosotros no nos pagan, nosotros pagamos por ello. Y les estamos haciendo publicidad gratis a estas grandes marcas. Y nosotros ni nos damos cuenta, nosotros creemos que nos vemos chidos. Sin embargo, es una herramienta mercadológica y no lo esconden las marcas. Coca-Cola, todas esas marcas no lo esconden. Al contrario, hay libros y libros que ellos mismos hacen, y sus mercadólogos y sus psicólogos organizacionales lo dicen muy tajantemente. Eso lo utilizamos precisamente para manipular a la gente y pueda comprar mercancía. Eso es la mercadotecnia. Es una forma pues sí, yo le digo, de opresión y de sesgar a la población a comprar, a consumir y pensar ciertas cosas. Pero bueno, eso lo vemos después. Entonces, vamos a ver, ¿no? Ciertas frases, y aquí dice, la libertad significa responsabilidad. Es por eso que la mayoría de los hombres, digo, obviamente en su época era hombres, ahorita podemos decir humanidad, incluye los dos géneros, es por eso que la mayoría de los hombres le temen. Claro, porque si tú tomas una acción y tú tomas una decisión, puede que traiga consecuencias negativas. Y si tú te asumes tu libertad y tú dices, yo lo hice, yo asumo las consecuencias, pues muchas veces no son buenas las consecuencias, ¿va? Entonces mucha gente prefiere echarle la culpa a los demás.
prefiere decir, yo no fui, y cada quien, y cuando tú asumes y tú avientas la bolita de que fue él y fue, pues, pierdes libertad, no eres libre ni de pensar y te engañas a ti mismo, ¿no? Entonces, por eso dice, la libertad significa responsabilidad y la mayoría de hombres le temen. Por eso les decía, muchas veces piensan que la libertad es, ¡ay! Así, súper padre. Y la verdad es que la libertad es una presión, es responsabilidad, es incluso difícil para las personas que lo tienen. Los humanos consideran. Después vamos a ver una cita que es muy interesante de Jean Paul Sartre que dice lo mismo. Aquí está, mira. El hombre está condenado a ser libre, porque una vez arrojado al mundo, él es responsable de todo lo que hace. Quiere decir que una vez que tú naces y que tienes conciencia, todo lo que tú haces y decides, vas a ser tú el responsable. Puede haber muchos culpables, porque sí es cierto, puede ser culpa de la economía, puede ser culpa a lo mejor de tus papás, incluso que te educaron de cierta manera. Sí, pero al final del día el responsable vas a ser tú. Y tú tienes la libertad de cambiarlo, ¿va? Entonces, por eso dice, nosotros estamos condenados a ser libres. Hay veces que hay personas que no quieren ser libres, que quieren que siempre haya personas que les hagan todo. Que siempre hay personas que quieren que decidan todos por ella o por él. Y eso obviamente es no ser libre. Y lo comento a ustedes, ahora que están en la cuarentena, seguramente los van a poner a hacer qué hacer, los van a poner a hacer muchas cosas, a recoger su cuarto, a limpiar, a lavar sus cosas. Y van a decir, ay, ¿por qué estoy oprimido? ¿Va? Pero en realidad lo que pasa es que quieren sus papás que ustedes sean libres, que hagan las cosas por ustedes y no dependan de nadie. ¿Ok? Si ustedes siguen así y no les obligan a hacer nada y todo lo hace mamita y todo lo hace papito, lo que van a hacer es que ustedes no vayan a ser libres porque no se van a poder mantener, porque no van a poder hacer lo que ustedes quieran. Obviamente el hacer todo esto pues trae responsabilidad y es pesado aprender todo esto, pero una vez ya estando en la vida libre, fuera de su casa, pues eso los va a hacer sentir muy bien equilibrados. Ahora, fíjense o piensen a estas personas que todo lo hacen mamita, pues que ya están en casa, ya salieron de casa por X o Y situación, están solos, por decirlo de alguna manera, y ustedes tienen que hacer, y no saben hacer nada, no saben agarrar una escoba, no saben agarrar esto, y solo vamos a estar buscando a lo mejor un novio o una novia que haga todo por mí, y vamos a depender de él, y no, nunca vamos a poder a entender lo que se llama ser libre. A pesar de eso, nosotros tomamos esa decisión y tenemos que cargar con esa decisión. Dice aquí, tanto el pasado, que es Jean-Paul Sartre, es un filósofo francés de la corriente del existencialismo, muy importante durante la época de 1960-70, fue uno de los más filósofos más importantes, igual que Friedrich Hegel, que probablemente es el filósofo más importante de la historia, después probablemente de Sócrates y probablemente después de o antes de Nietzsche. El hombre que no es capaz de luchar por la libertad no es un hombre, es un siervo. ¿Qué quiere decir? Que un hombre que no es capaz, que no se entusiasma por luchar y por hacer las cosas por él mismo, no es un hombre, siempre va a estar al servicio de alguna otra persona. ¿Por qué? Pues porque no quiere hacer las cosas por él, ¿no? Porque no quiere hacer las cosas por mí, porque yo me quiero desarrollar y siempre tengo que tener a una persona que me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ahorita nosotros, todo esto que estamos viendo como el que tú hagas el quehacer, es precisamente para que seas libre. No lo vean como, ay, es opresión, me están oprimidos, no me dejan jugar mi Fortnite y mi Minecraft, porque me tienen oprimido en la casa. En realidad no, al contrario, probablemente tus papás lo que quieran es que seas libre, ¿no? La libertad es no hacer nada y que todo lo hagan por mí. En realidad no eres libre, estás dependiendo de todos. Se van esas personas y no haces nada. Y vamos con la libertad social. La libertad social tiene que ver más con las luchas, porque la libertad y las libertades se ganan luchando, eso es importante de entender. Pero la libertad social tiene que ver con que un grupo de personas llamado sociedad, todos ellos no tienen cierta libertad, todos ellos. Y para poder este conjunto de personas puedan ganar cierto derecho, pues esas personas se tienen que juntar y luchar por esas libertades. Por eso hablamos de libertad social.
¿va? Porque habla de la libertad de un conjunto de personas, no de un individuo. Estamos hablando de un conjunto de personas. Por ejemplo, la libertad de un país. Da, digamos, el ejemplo de la libertad de México como nación. Éramos colonia y se hizo una lucha armada, social, para, para defender su soberanía y defender la libertad como país y que no tuviéramos otro país que nos estuviera diciendo qué es lo que hiciéramos. Hay muchos bemoles y hay muchas cosas que decir. Probablemente se acordarán de mi idea y de mis pensamientos sobre la independencia mexicana, que lo vimos el 15 de septiembre. Pero el chiste es de que muchas de nuestras libertades se han ganado en base al conjunto de personas que se juntan para exigirle a los gobiernos o en dado caso a ciertas corporaciones para exigir las libertades. Por ejemplo, la libertad a la libre asociación política que se hizo durante la época de la Revolución Industrial. Si alguien vio la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que les dejé antes de las vacaciones, lo refleja bien ahí, cómo las personas en las fábricas ya estaban hartos, ya estaban desesperados y lo que hicieron es, tenemos derecho a una vivienda digna, tenemos derecho a un salario digno, tenemos derecho a horas de trabajo, o sea, que no fuera las horas que decía el patrón, sino ciertas horas. Tenemos derecho a seguridad social, tenemos derecho, todos esos derechos laborales fueron peleados por todos los trabajadores, se manifestaron, el gobierno no pudo hacer nada porque eran muchas personas y aceptaron estos derechos. Así como la libertad social obrera, en este caso de los trabajadores, también está, por ejemplo, la lucha social de la libertad social de género sobre las mujeres, que ya también lo vimos, ¿no? Las tres oleadas del feminismo que hicieron un movimiento social para, en un primer momento, ganar el derecho a estudiar, no, a trabajar primero, ¿no? Primero fue ganaron el derecho a trabajar y el derecho a poder caminar dentro de las banquetas, imagínense, ¿no? Porque antes las mujeres caminaban en la calle y los hombres tenían que caminar en la banqueta. Los hombres eran los únicos que podían caminar en la banqueta, las mujeres tenían que caminar abajo. Eso se ganó. Después, obviamente, la lucha por el estudio y la lucha por el voto femenino, que también fue súper importante durante la primera década del siglo pasado y la de la mitad del siglo, ¿no? Pues la lucha de la revolución sexual, que bueno, fue la cuestión de la mujer como dueña de su propio cuerpo, como libre de trabajar y de sus relaciones laborales, libre de no estar solamente en la cocina y no solamente son fábricas de niños, ¿no? Ya la mujer ya tiene un papel igual, ¿no? que el hombre y no solamente está atada a la cocina ni a eso, ya tiene otros papeles mucho más importantes que esto y obviamente eso hace que tanto el hombre como la mujer pues se distribuyan las labores de la casa, ¿no? Entonces eso es un derecho adquirido a través de la lucha social y la libertad social. Obviamente seguimos hablando de la represión, ¿no? Y de la opresión, ¿no? Que hay que diferenciar. La opresión es como un conjunto de normas que no deja que el individuo y el grupo social se desarrolle en todas sus libertades. Por lo regular siempre está orquestado desde el gobierno o desde la burguesía o los empresarios. Entonces, las corporaciones. Entonces, por eso aquí vemos, ¿no? Cómo existe represión y opresión en la imagen. Represión, ¿por qué? Porque la represión es una opresión física con violencia. La represión es violencia. Y aquí vemos una macana, obviamente, de un policía que está una persona como sudando, como queriendo decir algo, manifestándose, pero le ponen el macanazo para que esté feliz y finja estar feliz, ¿no? Así de, sé feliz o si no, o está de acuerdo, tienes que estar de acuerdo con lo que hacemos, o si no, garrotazo. Eso ya es represión, va en contraposición de opresión que tiene que ver con las normas. Para esto vamos a ver a Dmitry Mendeleev, que es uno de los grandes revolucionarios de la época rusa, ¿no? Antes de la Unión Soviética, y dice, yo quiero que usted tenga este sentimiento también, que es mi responsabilidad moral de ayudar a lograr esta libertad interior. Y yo
particularmente me identifico con esta frase porque de Mendeleev, que tiene un trabajo impresionante sobre el trabajo conjunto, donde él nos dice, o yo me represento, o yo me identifico, porque en verdad eso es lo que yo quiero que ustedes logren, más allá de que pasen con 10 la materia, lo que en verdad quiero es que tengan esa responsabilidad de lograr esa libertad interior, que ustedes sean autónomas, independientes, tanto mujeres como hombres puedan hacer las cosas por sí mismas, que no dependan, que critiquen todo lo que está a su alrededor, tengan un pensamiento autónomo, que sean libertad, que sean libres de pensar y que sean libres de decidir y libres de actuar, ¿no? Y que obviamente por donde se empieza es por casa, ¿no? Siempre por casa. Siempre tenemos que entender que tenemos libertad en nuestra casa, pero la libertad es responsabilidad. Sí, claro. Yo les comentaba, mi mamá no me da permiso de ir a la fiesta, pero yo tengo la libertad de ir, ¿no? O sea, yo puedo ir, a pesar de que mi mamá no. Pues sí, a lo mejor te sales a escondidas, te vas a la fiesta y regresas y se te va a armar, y te van a gritar, y te van a decir, y te van a regañar y castigar, ¿no? Pues sí, es la responsabilidad. Tienes que asumir tu responsabilidad, porque a una acción trae una reacción. Entonces, tienes que asumir esa responsabilidad. No serías libre de tu pensamiento ni de tu acción, o sea, no eres responsable con lo que haces. La libertad y responsabilidad están pegados. No sería y decirle, ay, es que tú me tienes aquí amarrado, es tu culpa, siempre va a ser la culpa de la otra persona, nunca la mía, y básicamente esa no es libertad porque no asumes y nunca vas a entender y nunca vamos a poder entender que es tu responsabilidad y es algo que tú tienes que ir cambiando. Obviamente a las personas y a muchas personas no les gusta cambiar. Entonces, hasta aquí el vídeo, jóvenes, ilustres, y pues espero les haya gustado, espero que tengan dudas, ¿no? Sobre esta cuestión de la libertad. Les voy a repetir como retroalimentación, la libertad en su fundamento es la forma en la que tú decides y la responsabilidad que trae consigo. ¿Va? Ya vimos todas las responsabilidades. Ahora, el gobierno es el responsable de cuidar tus libertades, por eso existe en realidad, por eso debería de existir el Estado y el gobierno, porque todo ese conjunto de personas lo que van a garantizar son tus libertades. Por ejemplo, tu libertad a estar sano, o sea, tú tienes la libertad en verdad de estar sano y el derecho a estar sano, y el gobierno pues hace todo lo posible porque estés sano. Ahorita, como te decía, el gobierno tiene la facultad de limitar tu libertad, como ahorita. El gobierno es el que impone las medidas de sana distancia para que no salgas de tu casa y te quedes en cuarentena y trabajemos así, ¿no? Para garantizar tu salud, ¿no? Entonces, tanto el gobierno tiene la facultad para garantizar tu libertad como también tiene la facultad para quitártelo. Y ahí se viene toda una controversia terrible dentro de las ciencias políticas y dentro de las ciencias sociales sobre cuánta facultad debe de tener el gobierno para hacer esto, porque a veces se le pasa la mano. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Nosotros como servidores públicos también tenemos precisamente que garantizar el derecho y tu libertad a conocer y a distinguir la información de la buena y de la mala, de las fake news, y pues, ustedes tienen ese derecho y yo tengo que garantizarlo como servidor público y como parte del gobierno, de garantizarles que ustedes puedan entender su libertad, puedan ser autónomos, sean críticos y no se apantallen con todo, con cualquier información, que porque leamos un encabezado en Facebook o lo veamos en Twitter o en Instagram y creamos todo lo que dicen, que el 5G, que las abejas asesinas, que los Anunnakis, los reptilianos y demás cosas, y podamos ser críticos, objetivos, revisar fuentes, podamos leer y checar en diversos medios y podamos entender y tener la mejor criterio. Eso se llama libertad de opinión, libertad de pensamiento. Y vuelvo a repetir, no me crean a mí, investiguen. ¿Va? Con esto terminamos. Espero que la pasen muy bien. ¿Tienen dudas? Escriban. Si quieren algo más, escriban. Y nos vemos en el próximo Facebook Live, que espero que sea en esta semana. Y hasta la próxima. Sayonara. Ni hao. Tlazokamati. Niak. Hasta la próxima.